Amados señores, así como en esta mañana nos estamos presentando, corazones femeninos, Señor. Y más allá de un rol, queremos presentarnos como tus hijas. Anhelamos cada vez más escuchar tu voz, diferenciar tu voz. Y por eso en esta mañana queremos ponernos de acuerdo contigo en espíritu y en verdad para que no se den tropiezos en lo que tú quieres hablar a nuestro corazón de manera especial. Gracias, amado Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad donde se renuevan tus misericordias, misericordias extendidas no solamente para nosotras, sino para todas las personas que nos rodean. Y por eso, Señor, de una manera especial, estamos en tu presencia. Te invito, princesa, para que en esta misma sintonía en oración con el Señor, después de haberte puesto de acuerdo con Él, y saben, es tan hermoso que tengamos esa oportunidad de reconocer, de arrepentirnos, de pedir perdón, porque muchas veces estamos más enfrascados en lo externo, en los demás, pero hay algo especial que el Señor quiere hablar a nuestro corazón y porque todo parte es de nosotras hacia afuera, porque definitivamente, princesas, no podemos controlar lo que pase alrededor, lo que hagan las personas, lo que digan las personas, no podemos cambiar muchas cosas, pero sí lo que signifique para nosotras. Por eso cuando yo le preguntaba al Señor frente a lo que hemos venido escuchando, meditando en su palabra durante este mes y aún lo que en el anhelo de su corazón, yo, Señor, muéstrame tu corazón, Señor, frente lo que anhelas para cada una de nosotras. Él me daba esta palabra y yo te invito para que con todos los sentidos, con toda la conciencia puedas escucharla porque es algo especial que el Señor quiere decirte hoy y eso está en Oseas 2, desde el verso 14. Y dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de las tierras de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás, o sea, me llamarás mi amado y nunca más me llamarás mi Señor. Voy a buscar otra versión en estos momentos. Yo les acabé de leer Reina Valera del 60 y les quiero leer nueva versión internacional. Por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, me llamarás esposo mío y no me llamarás más mi Señor. Esto es del 14 al 16 y vamos a iniciar con esta parte. Y cuando yo le decía, Señor, dame el título para el encuentro de hoy, y es precisamente el verdadero compromiso, porque muchas de nosotras tenemos un anhelo en nuestro corazón y eso es desde muy pequeñitas. El ver, y esto también se los digo, princesas, porque es parte de mi experiencia y es de lo que
más atiendo en las mentorías personalizadas en sanidad y es nuestra área emocional, nuestras relaciones, las expectativas que tenemos, las motivaciones para una relación, el cómo decimos sí, cuántas veces hemos abrazado y hemos estado con brazos sustitutos. Hemos permitido tantas cosas sin poner límites y necesitamos en este tiempo, independiente de nuestra situación sentimental, porque esto no se trata si somos separadas, viudas, casadas o solteras, o si tenemos una relación estable o no, porque definitivamente yo creo que muchas de nosotros hemos experimentado que es un hogar, que es una relación, que es un noviazgo, pero si nosotras no estamos bien, esto se va a ver reflejado en absolutamente todo. Por eso el énfasis cuando hablaba precisamente del verdadero compromiso es poder identificar que el verdadero compromiso primero parte con el Señor, es decir, cómo me relaciono con el Señor para yo poder tener ese compromiso conmigo misma, para yo poder luego ofrecer ser una mujer plena, feliz, ubicada, con propósito, para luego hacer ese clic con un hombre aquí en la tierra, porque definitivamente nos une propósitos y no soledades. Entonces, y aun cuando en todos estos tiempos yo decía, wow, el verdadero compromiso, y no sé si alguna de ustedes pudo haber vivido la experiencia, y a veces creemos que en la lista de chequeo entonces es tener un novio de esta y esta y esta manera, es cumplir el sueño de una boda, casarme de esta y esta y esta manera. Y tal vez vamos logrando como esa lista de chequeo y listo, ya me casé, tengo un hogar. Pero si en nuestro corazón sigue una insatisfacción y aún lo que nosotros estamos viviendo, en la relación con el corazón del hombre, uno dice, wow, Señor, ¿qué está pasando en esta situación? Por eso es tan importante que tú y yo podamos acercarnos a la fuente y poder ser llenas, completas de Él, porque esto nos va a permitir a ti y a mí tener seguridad, tener firmeza, tener llenura, tener propósito. Y de esa manera vamos a poder afrontar el aquí y el ahora de una manera muy distinta. Tal vez si esto lo hubiéramos sabido hace muchísimo tiempo, y yo creo que tú puedes analizar, tal vez tus decisiones hubieran sido distintas, tus reacciones hubieran sido distintas y la manera de afrontar las situaciones también hubieran cambiado. Pero no se trata ni de, pues, de llorar sobre lo que ya sucedió, pero sí de identificar si al día de hoy tú tienes un verdadero compromiso con Dios. O sea, si has podido hacer como ese clic, como que has podido decir, sí, Señor, tú eres mi todo. Y ese es el anhelo, que en este tiempo tú y yo podamos tomar la mejor decisión. Quiero volverles a leer. Por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, me llamarás esposo mío y no me llamarás más mi Señor. Aun cuando nosotros oramos, cuando nos comunicamos con el Señor y cuando estamos en esos momentos de intimidad, una evidencia de la, como de la familiaridad, de la relación, de la cercanía con el Señor es cómo le llamamos. Al principio nos puede costar y aún podemos tener como un lenguaje muy distante, como el Señor, como allá lejos, como distante. Y a mí me pasaba, pues yo decía, pues yo ver al Señor como mi amado, la verdad, yo eso no lo entendía. Eso me parecía como fuera de todo, porque claro, llega a la mente frente a lo que tú estás acostumbrada
Y por eso el Señor nos dice tanto en su palabra que renovemos la manera de pensar. Y cuando hemos tenido decepciones amorosas, aún decepciones en el área de paternidad, cuando la figura masculina se ha quebrantado, se ha desfigurado ante nuestros ojos, no solamente por lo que hemos visto, sino por lo que hemos experimentado con ellos aquí en la tierra en sus diferentes momentos, esto sí o sí incide en la manera en cómo vemos a Dios y en cómo nos relacionamos. Por eso, y la primera pregunta sería, o sea, tú te sientes en ese nivel de decirle mi amado, o sea, ¿te sale de corazón o de pronto ahora puede ser una palabra simplemente como porque te la estoy diciendo o puede ser una palabra cliché o es algo que tú realmente ya estás experimentando? Miren, en mis procesos de restauración yo recuerdo que, o sea, me equivoqué tantas veces en lo relacional que yo entendía que no era lo correcto, empecé a buscar de Dios, a leer su palabra, pero yo me sentía tan distante y hay una canción súper linda de esas viejitas que ahora se las voy a poner que dice, Enamórame de ti, Señor. Es precioso y yo cantaba esa canción y la cantaba. Y yo le decía, señora, así como me enamoro de fácil de cualquier persona que me sonríe, que me dice que yo creo que, ay, ya, entonces este es, o sea, yo necesito así como soy intensa para mandar cartas, en ese tiempo eran, es que las tarjetas, soy de generación guayaba, en ese tiempo no eran emoticones de WhatsApp. Y yo decía, así como soy de intensa en los aniversarios y de los detalles y de las cosas, yo quiero, Señor, en este tiempo, yo le decía, Señor, yo necesito conocerte y enamorarme de ti realmente. Yo decía, dime, ¿qué es eso? Em, ¿Qué significa enamorarme de ti en este tiempo? Entonces, era algo que llegaba a mi corazón, porque yo le decía, Señor, es que si yo me enamoro, voy a conocerte, si yo me enamoro, voy a obedecerte, si yo me enamoro, voy a querer buscar tiempo contigo. Y esa era mi insistencia. Y de todas las maneras, cuando oraba, utilizaba mucho el escribirle a Dios, el expresarle mis sentimientos y aún en varias ocasiones, literal, hacer oraciones y pedirle al Señor que interviniera, porque yo ya era consciente que acciones, que decisiones no eran correctas, pero en mí, obviamente, queriendo hacer lo bueno, habían como todavía maneras de vivir, estilos de pensar que todavía me arrastraban y en vez de acercarme más a Dios, yo sentía que me alejaban porque volvía y caía en relaciones que no eran, volvía y me descachaba con el dinero, volvía y me dejaba impulsar más por esa necesidad de sentirme parte de algo, por esa necesidad de sentirme amada, aceptada y valorada. Y les digo que en ese proceso, solo hasta cuando yo logré hacer ese clic, como ese match con el Señor, fue que yo pude soltar completamente y poderle decir tan sinceramente al Señor, tú, si en tu plan está que Paula Foronda sea una mujer soltera, yo quiero ser una mujer soltera, pero feliz, pero realizada. Y yo tomé la decisión y fue ese compromiso. Recuerdo que estaba de rodillas en mi cuarto, bueno, estoy en la casa de mis padres, en el cuarto, en el otro cuarto que era el mío, que compartía habitación con mi hermana. Y yo le decía, Señor, ya, me rindo, me rindo totalmente, me rindo a querer llenar mis estándares, me rindo a querer seguir detrás del amor, porque es muy fuerte cuando tú sientes y experimenta que eres utilizada, pero porque tú lo permites, porque definitivamente el hombre llega hasta donde nosotros lo permitimos. Muchas veces llegué a experimentar, están conmigo por lo que yo soy o por lo que yo represento, porque muchas veces y de manera inconsciente no tenía ni idea de sanidad, no tenía ni idea de esos patrones equivocados. Entonces, ¿qué sucedía?
por mi complacencia, el estar solucionando, el tener un comportamiento como de mamá, de la psicóloga, de estar como todo el tiempo cargando al hombre, era como un mecanismo de quiéreme que soy buena muchacha, quédate conmigo. Pero la verdad no permitía que me conquistaran, no permitía que tomaran la elección de estar conmigo y muchas veces me la pasé inclusive interpretando lo que aparentemente pensaba el hombre, es decir, si había un hombre que era parco o que no daba como una muestra de algo, entonces siempre para mí había una excusa frente a es que él es tímido, él no puede, entonces, o sea, unas películas en mi mente impresionante donde muchas veces literalmente yo tumbé puertas por el anhelo y la necesidad de sentirme parte de algo. Por eso, con todo el amor, que en este tiempo tú y yo podamos tener una revelación preciosa de, en primer lugar, con quién es el verdadero compromiso. Y ese verdadero compromiso es con el Señor. Y que esto pueda ser revelado de una manera tan hermosa que el lenguaje de amor que tengamos con el Señor, de verdad que nos seduzca, como nos dice Él en su palabra donde Él nos promete que Él nos va a amar, que nos va a hablar con ternura, porque saben, princesas, Él conoce el anhelo de cada uno de nuestro corazón. Y cuando nosotros entendemos que el verdadero compromiso es con Él, esto tiene un efecto dominó en la relación conmigo misma, en mi postura, en mi lenguaje, en la manera de relacionarme conmigo y por tanto tiene un efecto en la manera en cómo yo me relaciono con los demás, porque esto empezó a permitir en mí que yo no tuviera dependencia al hombre, a que yo fuera muy clara con lo que es Paula, lo que soy como mujer, en entender que tengo valor y que al contrario mi posición cambió porque como en mí fue revelado y no era simplemente como una palabra cliché, soy la hija de Dios, sino entender que en mi linaje, en mi posición como hija de Dios, pues Dios también es hijo de esa persona que me rodea, pero también es mi papá y también es suegro de esa persona. Yo le decía, Señor, yo tengo que vivir como tu hija, porque cuántas veces podemos tener el título de hijas de Dios, pero nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras decisiones reflejan que somos huérfanas. No hay coherencia, entonces tengo información que puedo tenerla en la mente, puedo hablarla, aún enseñarla y querer que otras personas la vivan, pero en la evidencia de mis reacciones, de cómo avanzo, de las decisiones que tomo, de cómo abordo los conflictos, pues está muy distante de reflejar que somos hijas de Dios. Siguiendo el capítulo, estamos en Oseas 2 y bienvenidas a cada una de ustedes porque quiero compartir con ustedes y darles también la palabra. Eh, um, Miren en el verso 17 lo que dice, quitaré de tus labios el nombre de tus Baales y nunca más volverás a invocarlos. Baales tiene relación a otros dioses. En aquel día haré un pacto en favor de ellos con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerras para que todos duerman seguros. Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa con derecho y justicia, en gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerás al Señor. Yo creo que cada una de nosotras es algo de lo que esto puede estar en nuestra lista de chequeo, lo que anhelamos en nuestro corazón, estar en primer lugar, el poder escuchar ese para siempre,
el poder saber que tenemos una posición donde somos elegidas cada día, donde nos amen con amor, con compasión, con respeto, con fidelidad. Si tú y yo logramos vivir esta relación con el Señor, con nuestro amado, téngalo por seguro que esto va a inspirar a ese hombre que tienes alrededor. Y si, y si aún no está, va a ayudar a que aún lo que emanas alrededor es algo tan distinto, porque es diferente cuando en ti está la necesidad, cuando en ti hay un vacío. Eso es lo que tú, ese es el olor, esa es tu fragancia y eso es lo que atraes. Entonces, a veces estamos repitiendo esquemas relacionales con hombres que tienen muchas heridas o con hombres que manipulan o con hombres que son bruscos o hay tendencias con el alcohol, con el maltrato y uno dice, ¿pero de dónde? Entonces, muchas veces lo que tanto nosotros queremos evitar o de donde el Señor nos ha ido rescatando, como no hay una sanidad completa, eso es lo que nosotros emanamos y eso es lo que nosotros motivamos e inspiramos y decimos, ¿y por qué se repite? Quiero volverles a leer. Miren lo que el Señor y bienvenidas a cada uno y para quienes se acaban de conectar, estamos con Oseas 2 del 14 al 20 y les recomiendo para que esta palabra sea una palabra rema y para que en estos tiempos en intimidad con el Señor le puedas pedir, Señor, quiero llegar a este nivel de relación contigo para no decirte más mi Señor, sino para decirte esposo mío. Entonces el Señor que nos dice, Él va a quitar de nuestros labios el nombre de esos otros dioses que cuántas veces nosotros estamos invocando. Y aquí que con toda sinceridad tú le digas al Señor, sí. O sea, he endiosado mi trabajo, aún he endiosado a mis hijos, he endiosado a este hombre, siento que sin él no puedo vivir. ¿Cuántas veces nosotros podemos tomar acciones? ah, de literalmente de activismo, queriendo llenar vacíos y podemos estar haciendo cosas buenas, pero si las hacemos, aunque sean buenas, con las motivaciones incorrectas, puedes lograr mucho, tenés aplausos en el escenario. Una princesa del exterior me decía, Pauli, soy reconocida, y ella lleva mucho tiempo conociendo del Señor. Me decía Paula, pero el vacío que yo siento en mi corazón es tan grande. Yo anhelo una persona, yo anhelo una relación. Pero como yo le decía con todo el amor, ese anhelo en primera instancia debe de ser por el Señor, porque cuando logramos hacer ese clic, o sea, es algo tan lindo y tan real que la verdad, chicas, una relación pasa a un segundo plano. Y si la tenemos, maravilloso. Y si no está, maravilloso. Porque y empezamos a valorar tanto la relación de familia, las amistades significativas, y empiezas a tener tanta seguridad, tanta brillo, a desarrollar tu propósito, que eso es lo que empiezas a cautivar, no a seducir, sino a cautivar hombres con propósito, hombres con llamado, hombres que están buscando una mujer realmente de significado, no una mujer que sea fachada, porque princesas, recuerden que nosotras tenemos un poder impresionante y podemos literalmente llevar un hombre al cielo o al infierno. Entonces, de esa misma manera, como tú anhelas ese príncipe azul y como tú quieres que ese hombre sea contigo, la pregunta es, ¿cómo te estás preparando para ser esa mujer de paz, esa mujer que ayude, que sea como esa embajadora de Cristo aquí en la tierra? Por eso mira lo que el Señor y escucha con atención. En aquel día Él va a hacer un pacto con nosotros. Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa con derecho y justicia, en gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad. Entonces conocerás al Señor.
Miren, algunas conocen parte de mi testimonio que he compartido en otras ocasiones en relación con mi amor. Y cómo conozco yo a Julio, literalmente cuando yo ya llegué a ese momento de rendición y cuando ya yo tenía 31 años y yo le dije, ya, señor, la verdad, me di muchos totazos, yo ya entendí, quiero hacer es tu voluntad. Y llegó ese momento en que yo solté esa necesidad relacional y me la gocé impresionante. Recuperé muchas amistades porque, claro, en el tiempo anterior, por estar enfocada en la relación con el hombre, me adaptaba al hombre de turno y perdí mi esencia, quién era Paula, que le gustaba Paula. Y dejé de relacionarme con familia, con mis primos, aún con mis hermanas, porque todo era enfocada en lo que yo quería conseguir en el área relacional. Entonces, el entender que también me había equivocado, el entender que había tenido excesos, y ahí fue cuando llegó ese momento de rendición y que literalmente fue el desprenderme de esa ansiedad, de esa búsqueda incansable, y en el lugar menos esperado, en el momento menos indicado, cuando yo no tenía ni el maquillaje, ni el super peinado, ni la super pinta, ni nada de eso, sino siendo yo tomando decisiones, ahí es cuando yo conozco a Julio en el lugar menos inesperado y literalmente Dios nos puso a los dos en un mismo lugar donde yo visitaba por primera vez y él estaba haciendo su curso de la Reserva Naval de Antioquia y él debía de estar cada 8 días como un postre porque él tenía su capacitación en la Cuarta Brigada. Y yo visitaba por primera vez esa peluquería, fue muy charro y yo tenía mi cabello crespo, pues tratando de recuperar mi crespo porque literal perdí todo hasta mis crespos de todo lo que me hice en el cabello. Y yo le decía, Señor, yo quiero recuperar cuál es mi esencia, esta es mi contextura, este es mi cabello, este es mi color. O sea, quien me ame, esta soy yo. No quiero seguirme enfrascando en estándares porque estoy rendida, estaba hastiada de todo eso. Y estaba sin maquillaje, de la manera más sencilla. Recuerdo que hasta unas bermudas porque pues me fui a arreglar las uñas. Y en ese proceso empecé a hablarle a la niña que me estaba arreglando las uñas, porque desde que yo de verdad fue a hacer esa conexión con el Señor, Él me empezó a mostrar en los ojos de las niñas como esos mismos vacíos. Entonces yo sabía lo que estaban pasando. Entonces desde ahí yo empecé como a ser esa embajadora del amor de Dios, a ayudarlas, pero era algo muy natural que me salía y mi esposo, el que es ahora mi esposo, él estaba sentado al lado y él me escuchó. Entonces, a partir de ahí fue que me entabla una conversación y me pregunta que si yo, dónde me congregaba, que por la manera como hablaba. Y coincidimos porque en la iglesia donde yo estaba en ese momento iba a ser un campamento de hombres, un evento de hombres, y él ya tenía su llamado para trabajar con hombres. Él estaba todavía en su proceso de restauración. Y fue así como intercambiamos teléfonos, pero la verdad para mí era darle el contacto de la iglesia, que se comunicara con el líder de hombres, listo. Pero mi amor es intensín y al fin de semana siguiente eso me quemó el teléfono y yo estaba en mi proceso de restauración. Al fin de semana siguiente yo estaba en todo un seminario de finanzas porque parte de mi restauración emocional era restaurar mi área financiera porque estaba metida en muchísimas deudas y el fundamento era el mismo, la soledad, los vacíos, entonces estaba restaurando desde la raíz la situación financiera. Y así fue como empezamos a hablar, a compartir, pero en ningún momento, o sea, era tanto mi desprendimiento que en ningún momento era como, ay, ¿será este? ¿No será? Y es más, yo tenía en mente, mi oración estaba viajar a España, ya me había postulado para la beca Carolina para hacer un MBA en administración de empresas familiares, porque pues, yo soy administradora de empresas y en ese momento estaba trabajando con la empresa de la familia por parte de mi papá. Y el sueño y la visión era esa, yo viajar a España y estaba esperando la confirmación de la beca y en efecto me llegó, recuerdo tanto que fue beca a la excelencia,
Pero en esos momentos mi mentalidad no era mentalidad de reino, me centraba muchísimo en los números y yo veía en esa época más de 80 millones de pesos, algo supremamente inalcanzable. Y yo decía, ¿yo cómo voy a pagar eso más? Porque no me dieron la beca completa y porque adicional yo debía pagar el piso, así se llama en España, en Europa, porque era en Barcelona. Pues yo ya tenía todo averiguado, yo tenía un pie más allá que acá. Pero en ese proceso algo pasó porque me contactó la que era novia de un tío y eso me prendió las alarmas porque ella me conoció pues como por, en ese momento se había Zoom, no, yo en ese momento no había Zoom, creo que fue por teléfono y me decía, no Paula, yo conozco a tu tío, él me mostró una foto tuya, ella trabajaba en un hotel, yo primero estudié turismo internacional y ella me decía, vente para acá. Porque yo sé que aquí se te arregla la vida, era lo que me decía. Tú con tu porte, tu estatura, de una, no sé ya cómo se expresa, decía, y ella trabajaba en un hotel que se llamaba el Hotel Las Brujas. Y decía, tú ya tienes trabajo acá, te vienes para acá, y yo sé, Paula, que tú en menos de un mes ya tienes tu vida resuelta. Yo le decía, pero ¿cómo es mi vida resuelta? Y ella me decía, no, Paula, fácil, es que aquí tú te consigues un man, un viejito y te mantiene. O sea, eso a mí, o sea, yo quedé como tan impactada. Yo quedé como, y yo ahí como, todo lo que he luchado para salir de esto, o sea, todo lo que, o sea, literalmente era como ponerme en un espejo, yo me veía, era como en un espejo, como aquí está tu vida fácil, aparentemente lo vas a resolver todo, porque el tomar decisiones financieras no es fácil y cuando tú miras tus cuentas y cuando recuerdo que era una agenda donde yo estaba pagando más de intereses lo que me ganaba y porque por estar, llegó el momento en que yo prestaba plata para pagar los intereses. Entonces, y me prestaban en esa época el 10%. Entonces, o sea, se me había vuelto una cosa impresionante donde literalmente yo llegué a una quiebra financiera a mis 30. Ese proceso fue como de los 28 a los 32 y entender esos coletazos fueron impresionantes y eso me llevó a tomar decisiones de los lugares que frecuentaba y porque obviamente mi seguridad estaba en lo que vestía, en la marca que utilizaba, porque era, mientras más caro fuera, pues más me daba valor. Pero cuando yo empecé a orar de rodillas delante del Señor, yo le decía, Señor, yo no puedo volver atrás y yo necesito que tú me digas si este viaje sí es de bendición, porque recuerden, chicas, que una puerta abierta no quiere decir que esto sea de Dios, porque es lo más fácil. Ay, señor, si me llama es porque este sí es. Y pone y suena el teléfono. No, así como Dios sabe qué es lo que nosotros queremos, el enemigo también. Y muchas veces las puertas abiertas y las puertas fáciles, eso no quiere decir que sea de Dios. Por eso y por eso yo siempre les digo, visión de futuro. Pídale al Señor esa visión de futuro, porque cuando yo la tengo clara, esa visión de futuro, yo empiezo a tomar decisiones aquí en mi presente. Esa visión de futuro es para que tú te devuelvas a tu presente y empieces a qué, a identificar que las decisiones que estás tomando, los tiempos que te estás dando, las relaciones que estás cultivando, pues todo eso tiene coherencia con la visión de futuro. Si no, no tendría sentido que el Señor te dé una palabra y que tú estés aquí eso, si el Señor te dice que te va a dar piñas, ¿tú qué haces en un sembrado de peras? Entonces, empezar a ser coherentes, porque a mí me pasaba eso. Yo oraba, yo lloraba y suplicaba y volvía y caía y decía, yo quiero casarme, quiero tener hijos y yo creo que eso no me decía. Y entonces, ¿qué haces con este tipo de relaciones? ¿Qué haces con hombres mayores? ¿Qué haces con hombres separados? Pues si decís que te querés una relación, pues entonces pues porque seguís con acciones y con decisiones y con cosas que no te van a dar el fruto que anhelas en tu corazón. Entonces, recuerdo que en una de las primeras conversaciones con Julio que salimos a comer, yo le compartí lo de Europa y él muy convencido, muy sí señor, es que Europa, yo a mí me da mucha risa, porque yo en acabándolo de conocer, entonces yo necesito saber, entonces tú qué decisión vas a tomar para saber entonces nosotros en qué dirección vamos, pero a mí les digo princesas, o sea... No, o sea, yo ya la tenía tan clara. Yo decía, no, yo en mi vida me condicioné a tantas cosas.
Yo le decía, Señor, yo necesito que tú me muestres el corazón de Julio, muéstrame tú y la decisión que yo tome es por ti, no es por una relación. Y en ese proceso yo me había vuelto, era la segunda vez que me postulaba, yo le estaba clamando al Señor, era por beca completa, por la beca completa. Y cuando yo llené la postulación de la beca, habían tantas preguntas y en esas preguntas me decían, cuando yo regresara al país, cuál iba a ser mi compromiso en retribuir todo ese dinero y la inversión de tiempo y demás. Y ahí fue donde creo que esa fue la primera vez que yo de una manera no consciente hice un mapa de sueños. Por eso ahora entiendo como el poder de la declaración, pero es que el Señor nos lo dice, escribe en tablas la visión, escribe. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, cuando uno es consciente, cuando uno declara, pero no es desde las fuerzas externas. Y yo recuerdo que yo le decía, bueno, señor, yo he tenido anhelos, yo quiero ser docente, yo me veo dictando conferencias, yo quiero venir y recuerdo tanto, y yo, Señor, ¿tú por qué me pones? Y era que buscar, y yo, pero yo ni siquiera sabía que era Parque del Emprendimiento, Alcaldía de Medellín. Yo decía, pero ¿por qué me estás mostrando ahí? Entonces yo recuerdo que lo que yo escribí en ese momento, porque eso fueron muchas cosas, yo voy a regresar para ser docente en el Parque del Emprendimiento como conferencista y todo porque yo venía en esa línea como administradora, pero con mucho énfasis en el tema de empresas de familia por lo que yo estaba viviendo. Y empecé a escribir tan. Yo le dije, Señor, esto es lo que yo voy a hacer cuando regrese, porque yo me sentía con un pie allá. Cuando en un momento, recuerdo en una madrugada en oración, el Señor me inquietó y resulta que yo tuve la llamada otra vez de esta chica. Ahí mi corazón, de verdad, yo sentía un desasosiego tan impresionante, porque supuestamente ya estaba todo cuadrado para que ella me recibiera. Y en esos momentos, como les digo, mi visión era limitada. Yo no tenía una visión de reino, una visión de que Dios me da la provisión, que no podía, pues, porque yo pude haber buscado, llego a otra parte, pero era como lo que estaba cuadrado y estaba inmersa la familia, todo. Y literalmente yo me arrodillé y yo le dije, Señor, yo necesito tomar una decisión, no me ha llegado lo de la beca, pero yo ya había entendido que una puerta abierta no significaba que fuera de Él. Yo le dije, Señor, yo necesito tomar una decisión. Aquí no es porque me llegue la beca Carolina al 100%. ¿Tú qué me dices? Y yo no siento paz, yo no siento tranquilidad. Y yo le dije, Señor, y no es por Julio, o sea, Señor, o sea, independiente de lo que pase, yo necesito tomar una decisión contigo, independiente de la beca, independiente de Julio. Si mi destino está aquí en Colombia, yo me acuerdo que yo le dije, Señor, lo que yo ya entendí que soy tu esposa, yo ya entendí que tú eres mi prioridad. Y el Señor me da una palabra que es hermosa que dice, yo te bendeciré en el campo o en la ciudad. O sea, Él nos bendice, no, no es el lugar, no es la superuniversidad, no es el goodwill. Hay muchas cosas que yo sé que en el mundo tienen influencia, eh, pero es tú con quién estás. Espera que voy a buscar el versículo para decírselos, es hermoso. No recuerdo exactamente el versículo. En Deuteronomios 28:3, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Para mí fue tan claro porque en esa, no sé si les ha pasado, pero eso es fruto de esa relación de intimidad con el Señor, que cuando tú estés hablando con Él, como que te llega un versículo y yo decía, ay Señor, ¿y esto de dónde es? En ese momento a mí se me perdía Romanos, porque yo no tenía ese hábito de la lectura de la palabra, sino que estaba como en esos pinitos, en esos comienzos. Y cuando llega esa revelación, yo le digo, Señor, es que no se trata de España, no se trata de MBA. A mí mucha gente me dice, ay, ¿tú dónde estudiaste en EOFID? Ay, ¿estudiaste en la UPB? Y yo no, en la Cooperativa de Colombia. Y es que en serio, y yo sí, en serio. Porque en esa época yo tomé ya
Pues yo perdí la oportunidad de estudiar en la universidad porque fue cuando yo me fui de casa, entonces hice una tecnología y ya cuando regresé a casa, pues ya no era papá y mamá quienes me pagaban la universidad, sino que fue fruto de mi trabajo y entonces yo trabajaba y estudiaba y así fue como terminé mi carrera como profesional. Entonces fue tan lindo, chicas, miren, en la decisión yo le dije, Señor, yo me la voy con toda. Pero yo, o sea, mi decisión era, Señor, mi compromiso es contigo y yo no vuelvo atrás. De algo yo sí tenía esa certeza. Yo no me voy a poner a dar papaya por nada porque yo sé las lágrimas, lo que a mí me ha costado salir de una sanidad sexual, de un compromiso contigo, de cambiar mi manera de ver, la manera de relacionarme, todo ese tema emocional. Y yo le dije, no, Señor, sé que ahorita en euros y la plática sería algo, pues, puff, no, ya arreglé mi vida y la de mi familia, pues yo le dije, señora, a este precio yo no me voy. Cuando yo tomé esa decisión en el Señor, yo se la comuniqué a Julio. Yo le dije, mira, esta es la decisión que yo tomo, pero yo quiero que entiendas por de dónde viene esto. Me dijo, "Ay, es que seguro ya te dijeron que no en la beca". Yo le dije, no, no me han dado respuesta. Y recuerdo que estaba con él cenando cuando me llegó el correo de la Fundación Carolina y me dieron la beca, pero me la volvieron a dar por el 80%. Entonces yo le dije, no, es que la decisión era independiente de él. Y a la semana siguiente recibí una llamada de la que fue una profesora mía en la universidad. Me dijo, Paula, estamos formando el Parque del Emprendimiento porque estaba muy nuevo y me vine a trabajar acá y me dijo, Paulis, y yo sé que tú tienes el potencial porque yo veía tus presentaciones. Me dijo, te voy a mandar el material porque necesito que me prepares. Me acuerdo tanto. Yo hice una presentación en la universidad de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stay Covey. Me dijo, tú vas a preparar ese seminario y lo vas a empezar a dictar acá a emprendedores. Y me pagaron. Y yo no lo puedo creer. Y ahí entré al Parque del Emprendimiento. O sea, cuando yo leía y yo sacaba como esa hoja de postulación, de lo que yo decía que tenía que irme a España, al ser el super MBA, a ser recalificada, todo lo que en mi mente era como el requisito para lograrlo. O sea, literalmente Dios me lo entregó en menos de 3 meses sin hacer, no, ojo, no quiere decir que no nos capacitemos, que no tengamos sueños, claro que sí, pero en mi contexto yo veía eso más como una puerta que se me estaba abriendo, pero era para arrastrarme nuevamente donde el Señor me había sacado por las condiciones emocionales, relacionales y lo que se presentaba. Por eso les digo, uno la debe tener clara, esa visión de futuro. Y donde para mí ya no era importante, y por eso esos eran los Baales, los dioses que yo tenía. O sea, para mí antes era importante los títulos, para mí antes era importante lo que me respaldaban, las instituciones que me respaldaban, porque yo quería verme una mujer exitosa, o sea, yo quería, ya estaba queriendo como reemplazar como esa tristeza y todo ese tema emocional, entonces por el éxito profesional. Entonces, ahí es, por eso mis princesas, el tema de hoy, ¿con quién es el verdadero compromiso? El compromiso no es un anillo, el compromiso no es con un hombre, el compromiso no es con una institución, el compromiso no es con un jefe, el compromiso real es con Cristo, porque si tú y yo llegamos a esa relación de amor, téngalo por seguro que Él te va a dar más de lo que tú te imaginabas. Y quiero leerte nuevamente el final de lo que el Señor nos dice tan lindo. Te haré mi esposa para siempre, te haré mi esposa con derecho y justicia, en gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerás al Señor. O sea, cuando tú y yo experimentamos la fidelidad, el amor, la compasión, los abrazos del Señor, princesas, saben, tú y yo no nos conformamos con menos. No nos conformamos con menos. Y cuando tenemos una relación, cuando ya estamos en una relación como esposas, porque siempre yo les diferencio, no es lo mismo quien tiene un noviazgo, a quien tiene una convivencia, a quien tiene hijos, ¿cierto? A quien ya está casada. Y en este proceso, saben que el Señor
tener al Señor como mi esposo, se los digo con todo el amor, después de 15 años de casadas, ha sido como ese secreto, ha sido como la fórmula para estar en paz conmigo misma, estar en paz con mi amor, el poder afrontar las situaciones que aún faltaban en la formación de ambos, de nuestro carácter, porque mi amor y yo no somos los mismos de 15 años atrás. Mi amor, y justo en esta época, mi amor está nuevamente en Cartagena, está en reentrenamiento con la Reserva Naval y ver ese hombre que es hoy a quien admiro, es un hombre inteligente, brillante, no solo en sus capacidades intelectuales, les digo que es el mejor del curso y hoy en la tarde zarpa, se embarca en un buque de la Armada y les cuento que eso es un privilegio. Ayer nada menos le decían a él que muchos de la naval, de línea, se pasan toda su vida anhelando y esperando ese privilegio y él fue invitado con carta de honor y todo para que se embarcara hoy y va a estar en alta mar hasta el viernes como invitado por lo que ha hecho por la patria y representando a Antioquia. Entonces yo le digo, Señor, eso solamente lo puedes hacer tú. Donde él ha crecido en libertad, porque si él está bien, yo estoy bien, y así como un líder seguro empodera a otro líder, mi amor y yo nunca hemos competido en el tema de profesión, en el tema, y sí ha sido muy lindo porque siempre cuando él estudia, yo lo apoyo, y cuando yo estudio, él me apoya, y todo el proceso de formación como coach de vida, en liderazgo, de teología, lo hemos hecho juntos. Algunos lo hemos compartido al mismo tiempo, otros él ha iniciado, yo he iniciado, pero siempre vamos a la par. Entonces yo les digo, Señor, y princesas, es posible, pero ¿cómo no nos conformamos con menos? Cuando entendemos cuál es la fuente, que es ilimitada, que te lo da todo, eso te ayuda a ti a estar aquí en la tierra, poder ser muy aterrizada y saber si ese hombre que estás alrededor, por el cual tú estás orando, que tú le puedas decir al Señor, bueno, Señor, pues si es tu esposo, pues es Señor, o lo elimina, lo eliminas, o lo iluminas o lo iluminas. Pero si tú estás empezando una relación que te des la oportunidad de decir, ok, Señor, muéstrame cuál es mi rol irreemplazable en este tiempo, cuál es este tiempo que me corresponde a mí, si realmente esta es la persona que tú tienes para mí. Miren, cuando uno entiende el compromiso correcto con el Señor, Él te envía a un hombre que precisamente puedan hacer esto, que podamos ser complemento porque no es un tema que uno esté encima del otro, que el otro esté encima del otro. Y es muy lindo porque todo fluye de una manera natural. Yo pensé y yo anhelé mucho tiempo estudiar comunicación social. Las cosas no se dieron. Pero que mi esposo es comunicador social, yo ejerzo la comunicación desde la pasión y desde el servicio. Yo decía, ¿yo por qué resulté estudiando turismo internacional? Fueron por motivaciones equivocadas, porque en ese momento tenía temor a hablar, un tío me iba a pagar la universidad, pero a mi tío lo asesinaron, él estaba en la Cámara de Representantes en Bogotá, en esa época de violencia en Colombia, y él lo asesinan acá en Medellín. Y ese día mi tío me había dicho, mija, como yo soy la sobrina mayor, mija, deme toda la información, escoja la universidad, que yo le voy a pagar sus estudios. Y yo ya iba para la UPB a estudiar comunicación. Pero cuando a él lo asesinan y yo me gradúo, pues yo veía mi mente limitada financieramente. Yo veía eso tan lejano. Yo decía, ¿cómo lo voy a decir a mi papá que quiero estudiar en la UPB? Porque llegaba mi hermanita que ella ya iba a salir y ella siempre decía que ella quería estudiar en EAFID y mi hermana terminó en EAFID fue becada, mi hermana es brillante y ella estudió ingeniería de sistemas. Entonces, yo decía, Señor, aún lo que yo quería, por eso se dice, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Yo tenía unas motivaciones y cuando nos unimos, mi amor y yo, todo lo que yo estudié de turismo internacional, hacer eventos, convenciones, diseñar planes turísticos, yo fui guía turística, o sea, todo eso cuando empezamos a ver y luego administración de empresas.
yo decía, wow, Señor, o sea, todo esto tú lo necesitabas porque Julio es un visionario. Él tenía su llamado, los dos estudiamos educación experiencial, nos formamos como coach de vida. Entonces, como todo, y él fue rescatado de su tema emocional, yo fui rescatado de mi tema emocional, y todo esto fue lo que dio vida a Ventura, el ministerio como tal, la Fundación Ventura, donde rescatamos un hombre a la vez, una familia a la vez, y donde todo lo que hemos hecho a través de Ventura es que quien tenga un encuentro personal con Jesús no puede ser igual. Entonces es ahí donde cobra sentido, y por eso yo les digo muchas veces, yo me sentí en el lugar equivocado porque eran las alianzas equivocadas y porque era tumbando puertas para que la otra persona pensara, sintiera y vibrara con lo que yo vibro. Por eso sí, si tú estás en una temporada donde dices, wow, Señor, yo anhelo una pareja, o sea, no tengas temor a soñar, pero yo te invito para que ese primer anhelo, ese primer vínculo de amor, ese primer compromiso sea con el Señor. Si tú ya tienes una pareja, si tú ya has invertido tiempo, si tú ya estás ahí, puedas hacer un alto, pero un alto no se trata de un tema de desechar, porque tal vez tú estás conociendo al Señor por primera vez, como esa persona también tiene la oportunidad, pero sí te invito con todo el amor que le puedas hacer la pregunta al Señor. Señor, esta es la relación con propósito que tú tienes, esto sí es lo que tú quieres para mí, o porque siento que esto no fluye. Dame esa visión de futuro, y si tú estás apenas siendo rescatada, y si la verdad de Dios apenas está siendo manifestada en ti, cómo eso que tú estás viviendo, que estás descubriendo, cómo empiezas a ser esa embajadora de paz, de amor y de esperanza a esa pareja, ¿sí? Pero para que el Señor te muestre, Señor, o sea, yo quiero y yo anhelo ir más allá. Quiero ir más allá. Chicas, una relación no se trata de quien te abrace en la noche, que tengas relaciones sexuales o que te llame, que te diga cosas lindas, porque si eso no surge, entonces, ¿qué? Si eso no se da, entonces, ¿qué? Porque nosotros podemos ver a un hombre de una manera, pero el hombre tiene su corazón, el hombre también tiene heridas, y hay momentos en que el hombre no fluye. Pero una cosa es que no fluya y otra cosa es que literalmente él no quiera nada contigo y que tú estés interpretando cosas que no son y que permanezcas ahí. Que no se trata de permanecer por temor a, pero si tú estás siendo violentada, si estás siendo maltratada, si hay adicciones, si hay cosas que no funcionan, por favor, levanta la mano, pide ayuda, porque hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Entonces hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para soltar, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Y si tenemos ese primer vínculo y relación con el Señor, Él te va a mostrar cuál es el tiempo. Entonces vas a poder estar en una relación sin demandar, sin exigir, pero porque estás accionando desde lo espiritual, pero porque estás siendo guiada por Dios. Porque hay momentos, como he atendido niñas, que literalmente el Señor dice retirada, y la retirada debió haber sido hace muchísimo tiempo. Por eso te invito a que te afirmes en el Señor, que puedas tener ese vínculo, esa unión con quien corresponda, para que realmente puedas experimentar que independiente del lugar vas a tener bendición. Bendita serás en la ciudad y bendita serás en el campo. Benditos serán los frutos de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. Y que eso también nos lleve a nosotros a decir, Señor, yo quiero que seas mi esposo, yo quiero que tengamos una relación con derecho, justicia, amor y compasión. Y saben, en esos tiempos donde las cosas no funcionaban con mi amor como yo lo esperaba, donde había como una distancia y una brecha frente a lo que yo creía y lo que estaba viviendo, yo tenía esa paz, o sea, al inicio del matrimonio no fue de esa manera porque todavía habían secuelas de mi manera de pensar y accionar, pero cuando logré reafirmarme en el Señor como ese esposo, como ese amado, y yo le decía, Señor, yo tomé la decisión de un matrimonio, de casarme, pero te lo pregunté.
Y yo le reclamaba al Señor esas promesas. Por eso les digo, chicas, que es tan importante cuando damos pasos, no desde nuestra emoción, de lo que, porque vemos una vitrina bonita, porque creemos que este es, no es, Señor. Dame una palabra, dame bandera de salida frente a esta decisión. Y ahí era donde yo siempre me paraba delante del Señor y le reclamaba la promesa. Yo te pedí, yo busqué tu dirección, yo te dije que no daba este paso por emoción. Tú me respondiste de esta manera, tú me diste esta palabra, tú me confirmaste a través de esta visión. Por eso yo sé que la relación de Julio y Paula tienen un propósito. Y eso ha llevado que al día de hoy, en unidad, pudimos avanzar, pudimos reconocer, pudimos perdonarnos, pudimos restaurarnos. Y cuando yo veo lo que Dios hace a través de nuestras vidas en unidad, yo digo, Señor, ha valido toda la pena. Cada caso es diferente, pero por eso les digo, y la motivación es, uno, que el verdadero compromiso sea con nuestro Padre, sea con nuestro amado, que podamos llegar a ese nivel. Y la segunda instancia, que no te conformes con menos. Por favor, compártele los sueños al Señor, escríbele los sueños más profundos que tengas. Y recuerda que una relación es una relación de propósito, no para unir soledades. Y si tal vez tú dices, wow, no sé cuál es el propósito de mi relación, estás a tiempo de preguntarle, Señor, llevo tantos años con esta persona, anhelo poder, entonces muéstranos cuál es el propósito, pero recuerda que sean tan fuertes tus acciones que tus palabras sobren y que primero se trata de ti para que tú con el amor de Dios seas tu mejor versión y esa va a ser la carta de entrada, esa va a ser tu legalidad para que tú puedas inspirar y puedas cautivar a ese hombre a que llegue a los pies de Cristo. Amado Señor, yo quiero darte muchísimas gracias por este tiempo, por el corazón de cada princesa que se ha conectado hoy en vivo y para quien escuchará esto en diferido. Gracias, amado Señor, por la oportunidad que me das en este tiempo y aún qué hermoso el poder recordar un poco de mi historia, el ver, Señor, como esas lágrimas del pasado y aún lo que causó dolor en ti, Señor, esas heridas se han hermoseado para convertirse en mensajes de esperanza. Y yo te clamo, Señor, que cada una de nosotras, cada vez más, cada mañana, podamos elegirte a ti, que en ese lenguaje de amor podamos acercarnos de una manera tan sincera, tan real, tan sencilla. Y gracias por permitirnos a cada una de nosotras ser embajadoras de tu amor, donde te encuentres, donde nos encontremos, Señor. Gracias, Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros sentidos espirituales se alinean contigo, que restauras relaciones de madres e hijos, de hijos y madres, que restauras relaciones, Señor, de parejas, de esposos. Y yo te clamo, Señor, que aún para quienes tienen un anhelo en su corazón, de una relación, yo te pido, Padre de los cielos, que toda como cortina de humo, todo espejismo, toda idealización sea derribada, sea quitada en el nombre poderoso de Jesús y que nuestras emociones literalmente sean sujetadas a ti, Señor, y que podamos ver con tus ojos espirituales, Señor, en todas, en cada una de nosotras, lo que esté oculto de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestro corazón. Por favor, amado Señor, que salga a la luz. Y hacemos este compromiso contigo. Seguimos avanzando en sanidad. Seguiremos poniéndonos de acuerdo contigo para hacer ese diseño que tú has destinado desde los inicios del mundo. Tú ya pensaste en cada una de nosotras y ese diseño ya está. Gracias porque tú traes revelación. Gracias porque en ti somos completas, en ti somos llenas, en ti somos suficientes y porque nos permites de esa manera amar en compasión. Con misericordia, en alegría, en esperanza, Señor. Y abrimos, Señor, nuestras manos de par en par, así como dices en tu palabra. Yo les doy un regalo para la mente y para el corazón.
y es tu paz, Señor, esa paz que el mundo no la da. Y en estos tiempos, Señor, necesitamos de tu amor, tener este compromiso firme, tener esta paz para ser embajadoras de tu paz, de tu amor y esperanza donde estemos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis princesas. Gracias, gracias por estar esta mañana. De verdad que es hermoso tener la oportunidad de compartir.